Bien, estimados, entonces bienvenido a esta nueva sesión de teoría junto a Admiral Markets, en donde vamos a estar resolviendo algunos de los aspectos que son más importantes y que, bajo mi criterio, tiende a ser una de las herramientas que al día de hoy, tanto para traders expertos o profesionales, debe ser una de las más empleadas y una de las más requeridas para poder llevar a cabo un correcto análisis y una correcta operativa, o por lo menos la mejor operativa posible. Y con esto nos referimos a las velas japonesas, una de las famosas técnicas o bien una de las famosas herramientas dentro del análisis técnico que resulta vital el conocer para poder predecir de cierta forma cuáles van a ser las variaciones o futuras que el mercado puede llegar a experimentar. Es por eso entonces que también es importante conocer algunos de los aspectos más básicos y también entender qué es el análisis técnico. Uno de los elementos más importantes y principales al día de hoy dentro del análisis técnico es entender muchas veces el análisis chartista, que prácticamente, y valga la redundancia, llega a ser este análisis técnico, y que incluye distintas figuras y distintos patrones en términos de movimientos y también de teorías en términos de la reacción o las variabilidades que el mercado pueda presentar jornada a jornada, hora a hora, y de esa forma nosotros poder predecir cuál es, como les comentaba, cuál puede llegar a ser el movimiento futuro del mercado. A través de los patrones chartistas, a través de los patrones de vela, a través de la teoría de ondas de Elliott, en general el estudio gráfico, si sus formaciones va a representar o va a ser parte de este análisis técnico, que como les digo y repito, son utilizados para poder predecir el comportamiento del mercado en base a lo que ya ha ocurrido, a lo que el mercado ha dibujado y en lo que el mercado, por supuesto, ha considerado relevante e importante y que bajo el ojo crítico de cada uno de nosotros como traders debe resolver o bien debe identificar para que así en el futuro esto obviamente resulte oportuno y resulte también valedero para tomar decisiones. Con esto me refiero a identificar, por ejemplo, niveles de soporte, niveles de resistencia, tendencias que el mercado vaya dibujando o vaya concretando. Esa es la forma en la cual nosotros tenemos o bien somos partícipes de entender el comportamiento y predecir cuál puede llegar a ser el comportamiento futuro. Todo es en base a probabilidades. Entendamos esto como algo básico. El análisis técnico o el hacer trading o todo lo que conlleva el análisis del mercado no es una ciencia cierta, no hay nada 100% seguro, sino que todo tenemos que manejarlo en base a probabilidades de las cuales el mercado obviamente nos va entregando ciertas señales y que nosotros objetivamente debemos interpretarla de la mejor forma posible. Es por eso entonces que siempre hay que ser objetivos y es algo que yo recalco en las sesiones de trading personalizadas que tenemos con los clientes en Admiral Markets, que debemos ser objetivos a la hora de analizar el mercado. Tenemos que operar lo que vemos y no debemos operar lo que nosotros creemos que el mercado puede llegar a ser. Y no tampoco forzar al mercado para nosotros tomar decisiones. Debemos recordar que el mercado es el que está siempre un paso por delante de nosotros y nosotros tenemos que intentar seguirles las huellas o bien lo más pronto posible seguirles esas huellas o bien intentar anticiparlo. Muchas veces cuando nosotros intentamos anticiparle, sobre todo cuando implementamos mucho el análisis técnico o intentamos predecir el comportamiento del precio, también va a resultar en dos armas o un arma de doble filo, la cual nos puede entregar un rendimiento mayor debido a que logramos entrar a un precio lo más adecuado posible, pero también eso puede significar que la tasa de errores que podamos llegar a tener en dichas transacciones puede aumentar en nuestra consistencia o bien puede afectar nuestra consistencia a la hora de hacer una revisión de nuestros parámetros o bien de nuestro portafolio, como hemos considerado, cómo hemos administrado finalmente nuestro portafolio. Es por eso entonces que también resultan interesantes el uso de indicadores técnicos, indicadores que las mismas plataformas de trading que nosotros tenemos, tanto en Admiral Markets como en otros brokers que ustedes pueden encontrar, van a obviamente ser indicadores o representaciones de fórmulas matemáticas que siempre se calculan en base al precio de un activo. Lo que esto quiere decir en general es que tiene una teoría, cada indicador, así como por supuesto todo lo que involucra al mercado, tiene una base teórica, pero también tiene una cuota de interpretación importante. Es por eso es que recalco y lo vuelvo a repetir, debemos ser absolutamente objetivos en la lectura del mercado, en el análisis, ya que a fin de cuentas, por mucho que nosotros creamos que el mercado al día de hoy está siendo manipulado o bien está siendo considerado o tomar decisiones en base a algoritmos, debemos recordar que siempre existen
personas detrás de las configuraciones de sus algoritmos o bien de la toma de decisiones para poder obviamente llegar a considerar una compra o una venta. Por eso es que debemos ser objetivos en términos de la relación o los patrones que el mercado pueda desarrollar, ya sea los patrones de vela, las figuras que comentábamos en base al análisis chartista, pero también en base a estos indicadores técnicos, que volviendo a retomar este punto, al ser representaciones matemáticas del precio, tienden a ser o tienden a tener múltiples grados de interpretación a pesar de tener una interpretación teórica básica. ¿Qué quiero referirme o qué quiero decir con esto? Es que en definitiva nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el RSI, que es un oscilador técnico, el que nos muestra la fuerza relativa, el Relative Strength Index, que nos muestra la fuerza relativa de un instrumento. Nosotros lo podemos utilizar de la forma teórica que se nos enseña comúnmente o que la teoría nos indica. Valores por sobre 70, por ejemplo, son niveles de sobrecompra, valores por debajo de 30 son niveles de sobreventa, y que posiblemente nos puedan entregar señales de compra y venta. Sin embargo, tienden a ser señales que son tardías, que son señales falsas, por lo tanto, nosotros las utilizamos todos estos indicadores para apoyar nuestra decisión o para apoyar nuestro análisis del mercado o bien de cómo el precio se está comportando. Debemos recordar que, y aquí es donde también soy responsable en decirlo, nosotros no podemos basar muchas veces nuestras decisiones o en un 100%, por mucho que ustedes crean que sí puede ser, no podemos basar nuestras decisiones en un análisis o en herramientas técnicas, porque debemos recordar, estas herramientas técnicas son derivados del precio, por lo tanto, toda información que esta herramienta técnica nos puede estar entregando, tiende a entregar información tardía, tiende a entregar información que no es 100% verídica y que, por supuesto, tiene una forma de ser interpretada y tiene una forma de ser considerada para poder tomar una transacción. Es por eso que cada vez que nosotros hacemos trading, no solamente nos podemos enfocar en los indicadores, sino que tenemos que tener una concepción bastante acabada o lo más acabada posible del comportamiento del precio mismo. Y es donde nace obviamente el estudio de las velas japonesas en el día a día o para poder llevar a cabo una buena interacción o una mejor toma de decisiones. Ahora, una de las grandes preguntas es, ¿qué es lo más importante en el análisis técnico? En definitiva, aquí es donde creo yo que para mí al menos es muy fácil de responder esta duda, que es siempre y vital es saber identificar una tendencia para todo proceso analítico de corto, mediano y largo plazo. Desde un punto de vista del análisis técnico es una fase alcista o una fase bajista en la cotización de un activo financiero. La tendencia va a tender a estar indexada a un periodo temporal de referencia y a un periodo de líneas de gráficos, como lo pueden ver las velas japonesas y su temporalidad. Por eso es que nosotros vamos a siempre a considerar una de las grandes teorías de Charles Dow, que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro. Por lo tanto, es donde una tendencia alcista se identifica como una tendencia o bien una secuencia de mínimos crecientes, como podemos observar en la gráfica que nos acompaña en esta ocasión. Tenemos una secuencia de mínimos que va siendo crecientes a lo largo del tiempo, y que también obviamente va acompañado por una secuencia de máximos que tiende a ser creciente a lo largo. Pero cuando nosotros estamos revisando una tendencia, también podemos encontrar cambios en la dirección del mercado. Podemos obviamente estar observando una tendencia de largo plazo alcista, pero también podemos obviamente identificar tendencias bajistas dentro de una tendencia alcista. En este caso, todavía estamos insertos, o el mercado todavía está inserto en una tendencia alcista a largo plazo, pero eso no quita o no resta que el mercado pueda estar diseñando una tendencia bajista, la cual considera una secuencia de máximos decrecientes en el precio, que como vemos en esta formación, acumula un escenario negativo de máximos decrecientes y mínimos decrecientes a lo largo del tiempo, comenzando a hacer o realizar o concretar posibles cambios importantes que el mercado pueda identificar o pueda considerar. El hecho que un mercado, para ponerlo en perspectiva, tienda a romper, como es en el caso de este ejemplo, tienda a romper una tendencia, como lo podemos observar en la pantalla, en donde hay una ruptura de la secuencia de mínimos crecientes, no quiere decir que la tendencia cambie por completo o que el precio vaya a comenzar a dibujar un escenario de caída mucho mayor. Puede eventualmente suceder.
Sin embargo, muchas veces nosotros tenemos que interpretar las rupturas de cambios de tendencia, o bien de la forma más elegante, o bien más simple de poder interpretar este tipo de rupturas, es entender que todo argumento que mantenía al precio de este instrumento o al valor de este instrumento cotizando en un escenario alcista, todo argumento que mantenía esta condición tiende a ser dejado de lado o tienden a ser menos importantes para el mercado bajo nuevas condiciones, y es donde se comienzan a desarrollar cambios en la dirección del mercado y la tendencia o bien las tendencias de corto plazo comienzan a dictaminar posibles cambios en la dirección del mercado que éste pueda llegar a tener. Eso no quita la posibilidad de que el mercado pueda recuperar un escenario alcista y pueda alcanzar los máximos históricos o bien los máximos que anteriormente el mercado llegó a considerar. No quita eso, sino que, como bien repito, una ruptura de tendencia nos está dando la primera señal de que todo argumento que mantenía al alza al mercado tiende a ser dejado de lado, o al menos ya no es tan importante para el precio o para el mercado en general, para poder seguir mostrando una secuencia de máximos y mínimos crecientes a lo largo del tiempo. Que la tendencia tal vez pueda continuar y pueda seguir siendo alcista, es lo que obviamente nosotros tenemos que ir evaluando en base al análisis técnico y en base al análisis fundamental muchas veces, para ir apoyando una mejor decisión, sobre todo si es que es una decisión a largo plazo. Pero por supuesto también el hecho de poder encontrar este tipo de gráficas, una gráfica en tipo de velas japonesas, nos va a poder ayudar o interpretar cuál es el sentimiento del mercado que está intentando mostrar o intentando dilucidar a través de su comportamiento. Aquí es donde las velas japonesas o los candlesticks son una representación gráfica del precio del mercado financiero en forma de velas. Las velas o las famosas velas japonesas de trading están compuestas por un cuerpo y dos mechas, como podemos ver en pantalla. Una estructura de una vela está compuesta por un precio de apertura, un precio de cierre, un cuerpo, un máximo dentro de esa temporalidad, un mínimo dentro de ese rango de tiempo y la sombra que nos va dejando. Todos estos elementos van a ser importantes para poder identificar o para poder tener una correcta lectura del precio o bien de una vela japonesa, y de esa forma nosotros darle una categoría, darle una importancia, darle un sentimiento para poder, como ya les comentaba o hacíamos una introducción, intentar predecir cuál puede llegar a ser el comportamiento futuro que el mercado puede llegar a considerar o puede llegar a desarrollar, y eventualmente nosotros poder operar dichos movimientos, dichas variaciones que el precio pueda llegar a tener, y por supuesto con una mayor precisión y poder adoptar posiciones en el mercado, ya sea en compra o en venta, y nosotros obviamente rentabilizar dicha decisión. Las velas representan la acción del precio durante un tiempo determinado, un tiempo establecido, por lo cual pueden proporcionar información bastante útil, y creo yo que es una información fundamental, una información básica que debemos saber interpretar, pero también eso conlleva tiempo. No creamos, o bien para también restarles presión a ustedes, no crean que van a aprender a leer las velas japonesas o entenderlas en un 100% de la noche a la mañana. Esto es un proceso largo, es también un proceso en el cual se requiere mucha lógica, en cierto sentido, requiere también mucha objetividad para poder identificar ciertas condiciones o ciertas consideraciones, como por ejemplo el hecho de entender que una ruptura de una tendencia, en términos generales, que una ruptura de una tendencia no significa que el mercado vaya a cambiar su tendencia por completo, sino que simplemente los argumentos que mantenían el precio bajo esa condición han tendido a cambiar o no son suficientes para poder seguir apoyando o direccionando el precio de manera o en línea con la tendencia que venía mostrando, para poder obviamente desarrollar cierta estructura o cierta tendencia o continuar con el movimiento previo. Por lo cual es que es importante el tener esta información, la información proporcionada, y también interpretarla para poder aplicarla y de esta forma entender el sentimiento del mercado o las posibles reversiones que el mercado pueda llegar a presentar en distintas temporalidades, y como ya les comentaba, que nosotros podamos operar ya sea comprando un instrumento, vendiéndolo o simplemente manteniéndonos al margen de vendiendo del análisis que nosotros podamos realizar de dicho instrumento. Más adelante en esta transmisión, en esta breve transmisión, lo que vamos a estar revisando son algunos ejemplos en tiempo real, como para poner en perspectiva el desarrollo que el mercado está presentando en términos de velas japonesas, y poder considerar y poner en práctica de cierta forma cómo podemos nosotros implementar el análisis de velas japonesas y
cuán útil es para que nosotros podamos tomar una decisión y que también sea con mayor asertividad. Para poder entender algunas de las cosas de las velas japonesas, hay que también entender ciertas cosas que son básicas. Evidentemente en el trading no todo es teoría, pero tampoco no todo es práctica, sino que tenemos que entender algunas cosas que son realmente sencillas, pero que son necesarias y determinantes para poder avanzar en esta práctica. Las velas japonesas nos van a mostrar los siguientes datos, que el precio o el movimiento del precio es más significativo que el porqué, ya sea en ganancias, en noticias que el mercado pueda estar mostrando. Aquí es donde una de las teorías nos dicen que toda información presente y disponible está reflejada en el precio, que el mercado o que el precio tiende a anticipar todo lo que pueda llegar a ser expectativas, emociones como el miedo, la codicia, que cada uno de nosotros puede llegar a tener en términos de modo de inversionista y cómo el mercado también lo va digiriendo. Sin dejar de considerar que los robots, estos sistemas automatizados que muchas veces tienen las grandes instituciones de inversión, como los bancos de inversión, etcétera, pueden estar también generando. Los mercados o los robots también pueden asustarse, también pueden reaccionar frente a cambios o patrones que el mercado esté desarrollando en términos de volumen, interpretar también ciertas velas japonesas o ciertas condiciones para poder obviamente determinar una posible transacción de compra o venta que se pueda llevar a cabo. Los mercados tienden a fluctuar, por lo tanto uno tiene que estar siempre reanalizando el mercado, ir entendiendo sus variaciones diarias y de esa forma obviamente ir administrando o administrar de mejor forma las transacciones que nosotros tenemos en curso o tal vez cuando es prudente llegar a concretar una transacción. Aquí es donde yo tiendo a romper un poco la idea de que el trading es simplemente sentarse un rato frente al mercado, frente a la pantalla para poder comprar o vender un instrumento y decirles que es mucho más que eso. El trading significa rutinas muchas veces, que nosotros pensamos que tal vez el trading no requiere una rutina establecida o tener ciertos patrones de comportamiento, de estar todos los días frente al computador en cierto horario para poder obviamente llevar a cabo decisiones. Existen, por supuesto, más libertades en un futuro o pueden existir ciertas condiciones de las cuales yo menciono tal vez no sean ciertas, pero mm, llegan a ser no ciertas para aquellos traders o para aquellos personajes que ya tienen un orden, tienden a tener una estructura, una forma de análisis y cómo ya saben operar o cómo saben llevar obviamente su gestión diaria a la hora de hacer inversiones o bien a la hora de llevar a cabo su operativa. En el caso de un trader novato, la idea siempre, o en etapa de aprendizaje, la idea siempre es estar, no digo yo, pendiente del mercado en un 100%, 24/7, pero sí hacer la tarea que todo practicante o que todo miembro de alguna organización o de algún trabajo debe hacer en sus primeros pasos. Debe obviamente poner el 100% de su esfuerzo, el 100% de su atención para poder tener obviamente ese manejo, ese control que el día de mañana las grandes personas o los grandes participantes de dicha organización llegan a tener. El hecho de que alguien, para ponerle un poco en perspectiva, el hecho de que alguien llegue a ser gerente de una oficina o jefe de alguna división, de algún departamento, no es simplemente porque se haya saltado algunos pasos, bueno, hablando obviamente de algunos de la regla general, sino que requiere que esas personas hayan pasado por todos los procesos, conozcan los procesos como son, cómo se llevan a cabo y simplemente el día de mañana puedan supervisar los procesos para así obviamente uno diga, esta persona no trabaja, pero sí o no trabaja tanto, no tan esforzadamente, pero sí su responsabilidad recae en tener un control de lo que está sucediendo bajo su organización. Y es lo mismo en el trading. Uno lo que tiene que hacer en una etapa inicial es conocer cada proceso, cada detalle, entender lo que sucede en el día a día, por qué están pasando ciertas condiciones, ciertas situaciones, para que nosotros podamos en el futuro, simplemente con leer una noticia, saber o interpretarlo muy rápidamente, o en este caso, como estamos viendo el tema de las velas japonesas, el mirar cierta vela japonesa en cierto lugar, en cierta posición, de cierta magnitud, nosotros podemos interpretar y decir, creemos o creo que el mercado puede a partir de este nivel comenzar a subir, comenzar a bajar, o puede obviamente estar gestándose cierta condición para poder nosotros operarlo o poder llevar a cabo una inversión. Eso es lo que tenemos que lograr.
Pero para poder llegar a esa instancia de reconocimiento, de ejecución, de analítica, es por lo cual tenemos que pasar por ese proceso de tener una dinámica, un comportamiento diario, de seguir seguramente todavía rutina, de estar enterado de lo que sucede en el mercado, en el precio diariamente, para poder obviamente ir entendiéndolo y el día de mañana así poder tomar una mejor decisión, y una decisión obviamente con fundamentos técnicos, o bien con fundamentos que sean en base a noticias, dependiendo del tipo de trading que ustedes puedan llegar a hacer. Es por eso entonces que también se considera que el precio real puede no reflejar el valor del activo subyacente, y las velas japonesas proporcionan indicaciones visuales que facilitan la comprensión de la acción del precio, una de las herramientas más, como les digo, utilizadas en el día de hoy. Aquí es donde vemos una parte que es absolutamente práctica y que muchas veces no se suele tocar o que no se suele explicar. Y con esto es cómo interpretar una vela japonesa, o cómo interpretar un patrón de vela japonesa, o por qué a un patrón de vela japonesa se le considera tal como un patrón de japonesa, ya sea alcista o bajista. Y es por eso entonces que tenemos que ir a mirar la composición de una vela japonesa, interpretarla y considerarla. Efectivamente, como lo hemos mencionado en otras sesiones, el análisis técnico o la toma de decisiones que nosotros tenemos que llevar a cabo en términos de ejecución de órdenes de compra u órdenes de venta en el mercado, tienen que estar vinculadas a niveles que sean de atractivo, que sean de interés común. Y estos niveles de atractivo o de interés común siempre van a estar en las zonas de soportes, en las zonas de resistencia, que es donde el precio interactúa o ha interactuado en el pasado de manera constante y ha respetado su reacción, su dirección, de forma reiterada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el mercado construye zonas de soportes o zonas de resistencia, nos vamos a percatar que el precio ha desarrollado un movimiento oscilante lateral a lo largo del tiempo. Lo que quiere decir entonces que existen zonas de resistencia y existen zonas de soporte, que es donde el precio respeta constantemente dichos niveles. Si nos damos cuenta, en la pantalla o en la gráfica o en el ejemplo, tenemos en reiteradas zonas o en reiteradas ocasiones un mismo nivel el cual el mercado respeta. ¿A qué me refiero con respetar? Cada vez que el precio sube, tiende a retroceder en ese nivel. Sube nuevamente, tiende a retroceder en ese nivel. Sube nuevamente y tiende a retroceder en ese nivel. Es como si a nosotros nos tocara graficar las velocidades de un atleta de 100 metros planos. Por lo general, el atleta de 100 metros planos lo que va a mostrar, o la capacidad que va a tener, son siempre cifras muy similares en términos de rendimiento, en términos de velocidad, en términos de tiempo que está logrando en una distancia. Si nosotros nos ponemos a analizar tal vez a un atleta como Usain Bolt, vamos a ver que siempre desarrolló valores en sus metros, tiempos en los 100 metros planos cercanos a los 9 o a los 8 segundos, no recuerdo bien la cifra, pero siempre va a tener una gráfica, o en su gráfica nos va a mostrar que siempre mantuvo un máximo rendimiento en términos de esos valores, o en el orden de esos valores, que nunca logró superar o bajar su marca de ese nivel, para poner un ejemplo concreto y que sea simple interpretar. Y también podemos obviamente considerar otras condiciones. Sabemos que Usain Bolt no iba a participar de campeonatos que no fuesen mundiales de atletismo o Juegos Olímpicos. Ese era su soporte. Él, como un atleta destacado, que ha logrado tener marcas importantes y obviamente que han sido históricas, él, por su condición, no puede, digámoslo, no puede, entre comillas, o no va a participar en eventos que no sean obviamente de atractivo común, de atractivo mundial, porque él está en una categoría superior bajo obviamente el rendimiento que él muestra en su disciplina. En mi caso, por ejemplo, si tenemos a alguien que está evolucionando o está mostrando un comportamiento en su práctica o en su profesión, por ejemplo, en el trading, que tiene una capacidad de mostrar retornos de un 5% mensual, 8%, pongámosle que la media o el nivel más bajo alcanzado en términos de rentabilidad mensual han sido el 3%. Por lo tanto,
históricamente nos va a decir que su soporte en términos de rendimiento es de un 3%. Y su resistencia, que la ha alcanzado tal vez 1, 2, 3, 4, 5 veces, está en torno a al 9%. O sea que cada vez que él alcanza un 9% es difícil que logre tener un porcentaje mayor porque históricamente no ha logrado superar y se ha mantenido rentabilizando su capital entre un 9 y un 2%. Y esos son su soporte y su resistencia. El mercado hace exactamente lo mismo. Entonces, hay puntos de interés o hay puntos de demanda u oferta que van a ser atractivos para el mercado. Y en estos puntos de interés, en estos puntos de oferta y demanda, es donde estas velas japonesas o estos patrones pueden llegar a ser interesantes o pueden llegar a ser atractivos. Entonces, lo que vamos a explicar en esta oportunidad es cómo interpretar, por ejemplo, una vela de un movimiento, un posible movimiento al alza. ¿Por qué se considera que esta vela o esta vela nos pueden entregar un posible movimiento al alza? O en el caso contrario, esta vela o esta vela nos pueden entregar un movimiento a la baja. Vamos a quedarnos tal vez con el primer ejemplo, simplemente. La primera figura o la primera vela japonesa, que es la que yo estoy señalando, y vamos a imaginar, y aquí es donde les pido que recuerden esto, vamos a estar imaginando que la vela que nosotros vamos a analizar va a estar o va a aparecer seguramente cuando el mercado esté acercándose o esté nuevamente en una zona de soporte. O sea que vamos a estar intentando visualizar que el mercado va a estar en este punto dibujando esta vela para poder entender por qué es una posible vela de un posible movimiento alcista. Entonces lo que vamos a hacer es graficar esta vela para poder obviamente explicarla. Una vela alcista, por lo tanto tiene que tener un cuerpo alcista. Vamos a diseñar o vamos a dibujar entonces los máximos y mínimos, muy similar a la que tenemos por allá, al ejemplo, un máximo que tuvo entre la sesión y un mínimo. Y ahora lo que vamos a hacer, y me imagino que ustedes ya con un poco de experiencia, se han dado cuenta que en las gráficas ustedes pueden programar cuáles son las temporalidades que ustedes desean ver en las gráficas, y en este caso, esas temporalidades lo que van a determinar es cuánto el desarrollo del mercado o el precio dentro de una temporalidad. Por ejemplo, una vela de 4 horas, o bien ver una gráfica en 4 horas, significa que cada vela que se ha desarrollado está o ha demorado el precio o ha demorado 4 horas el precio en desarrollar cierta figura o cierto movimiento. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hacer es identificar como que esta vela es una vela de 4 horas, o sea que ha tomado 4 horas en desarrollar esta figura. Pero para que nosotros podamos interpretar o entender una vela japonesa, nosotros lo que podemos hacer es seccionar esta vela. Si sabemos que una vela japonesa de 4 horas, o al tener esta vela de 4 horas, podemos decir entonces que para el desarrollo de esta vela de 4 horas requerimos de 4 velas de 1 hora. Entonces, cuando nos toca graficar esta vela de 4 horas y seccionarla en velas de 1 hora, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener, primero que todo, identificar algunos puntos importantes dentro de esto. Vamos a tener, primero que todo, un precio de apertura y un precio de cierre. Entonces lo que vamos a poner acá es un precio, el valor o la letra A de apertura y por acá la letra C de cierre. Y lo que vamos a hacer entonces es graficar el precio inicialmente en apertura. Vamos a intentar hacerlo en la misma línea. Tenemos una primera vela de 1 hora. Luego de eso tenemos la segunda vela de 1 hora. Luego de eso vamos a tener una tercera vela de 1 hora. Y vamos a tener una cuarta vela de 1 hora. Por lo tanto, lo que volvemos obviamente a mostrar es que tenemos un precio de apertura y un precio de cierre. Entonces acá le ponemos precio de apertura o el símbolo de apertura y el símbolo de cierre. Y lo que nos va a quedar entonces es un gráfico de 1 hora que va a estar obviamente representado que cada una de estas velas
va a estar mostrando el comportamiento del precio en una hora. Pero como nosotros tenemos 4 velas de una hora, nosotros la podemos representar o graficar rápidamente en una vela de gráfica de 4 horas y nos va a quedar obviamente lo que tenemos a continuación, que vamos a tener un precio de entrada o bien un precio de apertura similar o igual, por supuesto, y el precio de cierre. Entonces lo que nos quiere o lo que queremos interpretar de esta vela, o por qué es una vela de un patrón de un posible movimiento alcista, es porque en definitiva tenemos primero que todo mayor cantidad de velas compradoras o velas alcistas, son 3 velas alcistas en contra de solamente una vela de negativa, y eso ya nos está dando entonces a entender que el mercado tiene mayor fuerza o tiene mayor carácter alcista. O sea que la cantidad de compradores le está ganando, por decirlo de una manera burda o sencilla, le está ganando a la cantidad de vendedores. Por otro lado, si nosotros obviamente observamos algunos aspectos y entendemos un poco y seccionamos cuál ha sido la reacción del mercado en este patrón, es entender a fin de cuentas que el mercado, primero que todo, ha desarrollado impulsos alcistas, que han sido doblegados por un movimiento bajista, pero para luego tener una vela que supera el 50% de la vela bajista anterior y que le permite entonces seguir con un movimiento alcista. O sea, dar argumentos a que el mercado sigue o comienza a buscar una fuerza compradora. Si a esto, por supuesto, nosotros lo entendemos dentro del contexto que se está desarrollando, que esta vela de 4 horas o 4 velas de una hora, se está desarrollando en una zona de soporte que el mercado ya nos ha mostrado que ha respetado, nosotros lo que entendemos entonces es que cuando comenzamos a ver esta vela, o si la diseccionamos en 4 velas de una hora, nos está queriendo mostrar que la fuerza compradora tiende a ser mayor, por lo tanto, ¿puede el mercado simplemente con esta vela mostrarnos algo? Claramente, nos está queriendo decir que el mercado puede volverse alcista, porque está mostrando un patrón de cambio, un patrón en donde la cantidad de compras comienza a ser superior a la cantidad de ventas. Pero si nosotros también ponemos en contexto el desarrollo del comportamiento del precio, nos vamos a dar cuenta que también en el pasado, en la misma zona o en el mismo nivel, el precio ha tendido a subir. Por lo tanto, nos dice que la cantidad de compradores cada vez que llega a este nivel aumenta o que la cantidad de vendedores en ese nivel disminuye. Por lo cual, eso tiende a mostrar entonces un posible cambio alcista en el comportamiento del precio y determinar o entregarnos una interpretación de las velas japonesas un poco mayormente o bien mayormente acabada. Nos dice Gerardo, nos pregunta a través del chat si la grabación o si este seminario va a quedar grabado. Sí, está siendo grabado, Gerardo, así que descuida que ya mañana por la mañana va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica. Entonces, bajo esto es donde nosotros podemos identificar ciertos patrones o 6 patrones de vela más importantes que van a obviamente ustedes investigar o los vamos a estar viendo en seminarios que tenemos más adelante junto a nuestros clientes. Los patrones de velas doji, que tienden a ser velas sin grandes cambios, en donde nos dejan un movimiento ya sea positivo o negativo, sin una gran variación, en donde el mercado o el precio ha tendido a mostrar un movimiento bastante nulo, en donde el precio de apertura es prácticamente el mismo. Tenemos por acá un precio de apertura, un precio de cierre prácticamente iguales, pero que también obviamente se identifican por tener mechas o sombras bastante amplias, con máximos y mínimos prolongados a lo largo de esa temporalidad. Como podemos observar en la gráfica, tenemos una vela por acá, una vela por acá, que nos va mostrando indecisiones en el mercado que pueden llegar a ocurrir y que tenemos que considerarlas como tal, como figuras de indecisión, figuras en donde el mercado no sabe hacia dónde dirigirse realmente, si subir o bajar, en donde la incertidumbre muchas veces se apodera del mercado. Si nosotros obviamente reconocemos una semana que ha sido de incertidumbre para el mercado, de indecisión, de no saber hacia dónde dirigirse, que por lo general tienden a suceder o a ocurrir o a desarrollarse previo a decisiones o entregas de reportes macroeconómicos importantes, como puede ser el Producto Interno Bruto de una economía, el IPC o simplemente la decisión de política monetaria de un banco central, son instancias en las cuales este tipo de patrones de vela en gráficos tal vez semanales o gráficos diarios pueden comenzar a aparecer, y lo que nos están diciendo es que el mercado no tiene una gran decisión hacia dónde seguir en el futuro.
de que está muy indeciso y a la espera entonces de noticias. Podemos también encontrar las velas Marubozu alcistas o bajistas, que son las que imprimen fuerza o que son reconocidas como impresiones de fuerza o de volumen en el mercado. Pueden ser, como ya lo comenzaba o lo consideramos, velas que pueden obviamente identificar posiciones de compra, posibles escenarios alcistas, como podemos ver en pantalla, o también velas que impriman un escenario potencialmente bajista, como es lo que podemos ver también a continuación, en donde el mercado se decide por una dirección clara y por un movimiento que éste pueda llegar a experimentar. Evidentemente, como les comentaba al inicio, el hecho de interpretar las velas japonesas no es algo que ustedes puedan aprender de la noche a la mañana, sino que también requiere experiencia. Ahora, lo que nosotros hacemos en Admiral Markets y que yo personalmente considero muy útil son las sesiones de trading en vivo que realizamos los días lunes, miércoles y viernes, sesiones de las cuales o en las cuales analizamos el mercado en tiempo real, intentamos hacer una operativa diaria muchas veces, pero también, por supuesto, más allá de hacer una operativa diaria o mostrar ideas de trading, es la explicación que damos de cada uno de los análisis que estamos haciendo para que nuestros clientes aprendan mientras estamos analizando o haciendo trading en el mercado. De esa forma, por supuesto, es como nosotros los invitamos a que participen a través del canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica para que los sigan pendientes semana a semana. Durante esta semana no tenemos estas sesiones solamente el día de mañana, ya que yo de manera extraordinaria estoy brindando este seminario, me encuentro en vacaciones, pero por supuesto mi compromiso con la empresa es por sobre todo. Pero por supuesto ya a partir del lunes de la próxima semana estaré reincorporándome a estas transmisiones en vivo que los invito a que puedan participar a través del canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica. Y una de las más utilizadas o bien una de las más comunes es el martillo o el martillo invertido, que es el que estuvimos revisando nosotros en el ejemplo, que es el que nos muestra patrones de cambio tanto alcistas como bajistas y las direcciones o la fuerza que el mercado tiende a imprimir en el comportamiento que este pueda llegar a presentar. Siempre se identifican este tipo de patrones o bien este tipo de velas en torno a zonas de soporte y resistencia, que es donde cobran mayor relevancia para ser consideradas o para poder ser identificadas y, por supuesto, para poder ejercer alguna transacción de trading. Y otra también de las más utilizadas, por lo menos, y de mayor eficacia, son los patrones de velas envolventes. Aquellos patrones de velas envolventes, o para que entendamos también de una forma también práctica y sencilla el análisis de velas japonesas, todo está relacionado a las fuerzas que pueden superar o invalidar movimientos previos. Por ejemplo, las velas o los patrones de velas envolventes nos van a mostrar cambios de dirección rotundos que el mercado puede llegar a tener cuando existen patrones de este tipo de patrones. Vemos, por ejemplo, una vela bajista siendo envuelta o siendo cubierta de cierta forma por una vela totalmente alcista, lo que nos está dando a entender un cambio o un posible cambio de dirección. Si a eso nosotros le sumamos en el tiempo, en el histórico, que el precio está en una zona de soporte, como ustedes pueden ver en pantalla, un mínimo que anteriormente el mercado ha considerado, es posible que el mercado suba a partir del nivel que anteriormente lo hizo. De hecho, si se dan cuenta, toda esta franja de mínimos se extiende a lo largo del tiempo. No de una forma prolija, no de una forma concreta o limpia, pero sí, cada vez que el precio, o en gran parte, cada vez que el precio tiende a acercarse a la zona, es donde uno lo puede interpretar como una zona de soporte y es donde la probabilidad de que el mercado suba tiende a ser mayor. Y es donde finalmente se basa uno en el análisis técnico, en que todo evento pasado tiende a repetirse en el futuro. Y por supuesto van a existir muchos más patrones de velas japonesas que podemos considerar y que por supuesto los dejo invitados a que a través de nuestras sesiones de trading en vivo, como les decía, las sigan aprendiendo junto a nosotros y que las puedan implementar en su operativa diaria. Les vuelvo a repetir y voy a ser majadero en esto. El análisis de velas japonesas no es una herramienta o no es una forma que nosotros aprendamos de la noche a la mañana, sino que requiere de experiencia, requiere de conocimiento, requiere también de práctica, errores no forzados que podemos tener. La práctica aquí en el trading hacia el maestro. En términos, y en este caso, por lo general, cuando uno habla de que la práctica hacia el maestro, por lo general, por supuesto, como estamos involucrando dinero, es muy probable que también perdamos dinero en el inicio. No se asusten, eso obviamente es algo importante. Pero
si nosotros vamos a perder dinero, tiene que ser un riesgo controlado, un riesgo que tiene que estar en base al riesgo de 1% en cada transacción, que no abusemos del apalancamiento que tenemos disponible, de los volúmenes que estemos utilizando en nuestra operativa diaria, y de esa forma nosotros vamos a poder mitigar al máximo nuestras primeras pérdidas para que en el futuro nosotros podamos rentabilizar el conocimiento que hemos ido adquiriendo a través de esas pérdidas o a través de esos errores, que también por supuesto van a haber aciertos, pero de una manera obviamente más pausada. Y es la idea, que a través obviamente de los seminarios que nosotros impartimos en nuestras sesiones de trading en vivo, ustedes vayan aprendiendo y de esa forma podamos hacer trading y que también puedan ser traders dentro de pronto junto a nosotros. Quiero agradecerles, por supuesto, a todos ustedes por su participación en esta sesión, como bien siempre escribimos de manera remota, sesiones donde teóricamente hablamos de situaciones o bien cuestiones teóricas que a nosotros nos parecen importantes que nuestros clientes tienen que tener en conocimiento, y de una manera, como les comentaba en un principio, más prácticas y más sencillas desde el punto de vista de que logren entender realmente cómo es el trading y que sepan también la responsabilidad que el trading conlleva, que no es simplemente tener una cuenta de inversión, no es simplemente llegar a comprar y vender un instrumento. Puede obviamente darse el caso que puedan ganar dinero en el corto plazo gracias tal vez a casos de éxito o suerte, o que ya tal vez tengan cierta experiencia invirtiendo, pero para poder ser consistente en todo esto también hay que aprender y también hay que ponerlo en práctica y ser responsable con ello. Así que bueno, desde ya les quiero agradecer por su participación, también obviamente darles eh, la oportunidad para saber si tienen alguna consulta, alguna duda, la puedan dejar a través del chat que tenemos disponible, y por supuesto podamos obviamente participar y seguir mirando otros contenidos junto a Admiral Markets Latinoamérica. Nos comenta Rodrigo, nos dice: las capacitaciones lunes y miércoles son solo para los socios. No, Rodrigo, son sesiones abiertas para todo público. La verdad que el trading no es nada nuevo, no es nada, nosotros no inventamos la rueda, solamente mostramos una forma de interpretar los mercados, así que a todo aquel que quiera sumarse y aprender junto a nosotros y por supuesto hacer trading junto a nosotros, bienvenidos sean. Tenemos un portafolio que comúnmente vamos mostrando. Aquellos que por supuesto son clientes de Admiral Markets tienen otros privilegios en términos de las sesiones de trading personalizadas, en donde los ayudamos a aprender de mejor manera, a analizar de mejor manera el mercado, y que por supuesto ayudarlos con sus análisis en el día a día. Así que esas son finalmente las facilidades que les damos a nuestros clientes versus los usuarios que no lo son. Pero las sesiones de trading que están en nuestro canal de YouTube son gratuitas para todo el mundo. ¿Cuál es la temporalidad? Nos pregunta Mario, con la que es preferible trabajar. La verdad, Mario, es una pregunta bien interesante. No existe, creo yo, una temporalidad con la que sea preferiblemente trabajar, sino que uno tiene que analizar el mercado de manera transversal, mirar las tendencias de largo, mediano y corto plazo para poder tomar mejores decisiones, contextualizar. Con esto tú te vas a dar cuenta, Mario, que el hecho de contextualizar lo que está ocurriendo el día de hoy te va a resultar más fácil, o vas a lograr tener una mayor asertividad en tu operativa. Saber que si el mercado en una gráfica semanal o en una gráfica de largo plazo se encuentra en un soporte, puede tener en el largo plazo mayor probabilidad de subir. Eso va a significar entonces que en el corto plazo lo que nosotros tenemos que buscar posiblemente son operaciones de compra, para poder obviamente rentabilizar esa posible dirección que el mercado pueda llegar a experimentar. ¿Cuál es un buen libro recomendable para el análisis de las velas? El de Steve Nissen, que es el padre de las velas japonesas. Te recomiendo que lo busques en internet, está en algunas partes disponible, y si no, me puedes escribir a renato.campos@Admiral Markets Latinoamérica, en donde te puedo dar tal vez algunos tips si es que eres cliente de Admiral Markets. ¿En dónde están las oficinas en México? Arturo, no tenemos oficinas en México, tenemos solamente oficinas en Chile, que logramos obviamente tener la representación a lo largo de Latinoamérica. Sí esperamos estar dentro de pronto, Arturo, en México. Espero yo estar por allá tal vez a fines de este año o tal vez inicios del próximo año, brindando algún seminario presencial y por supuesto compartiendo con todos ustedes para que puedan, para poder explicarles un poco el trading, enseñarles y por supuesto estar haciendo trading junto a ustedes. Gerardo nos dice: ojalá puedan dar alguna plática respecto al tema de riesgo y cálculo de cada operación para mantener nuestra cuenta segura. Gerardo, sin duda,
Lo he propuesto hace poco para poder realizar seminarios tal vez en marzo o en abril de esto, pero si no, si gustas, te conectas a nuestras sesiones de trading en vivo, lunes, miércoles y viernes a través del canal de YouTube, en donde muchas veces hago comentarios respecto a esto y explico también estos aspectos que son fundamentales y muy importantes. Correcto, Mario, analizar temporalidades a largo plazo para contextualizar. El hecho de analizar gráficas mensuales o gráficas semanales no quiere decir que tengamos que realizar inversiones a largo plazo, sino que simplemente nos permite contextualizar. Podemos, por ejemplo, ver un ejemplo en tiempo real de la plataforma misma de nosotros, la MetaTrader 5 Supreme Edition, y lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, con el gráfico del euro dólar, es contextualizar su evolución a lo largo de los últimos años. Si nos damos cuenta, el precio desarrolla o vino desarrollando toda una tendencia bajista desde el año 2008 hasta el 2020 aproximadamente, que es cuando la tendencia se rompe. Y lo que probablemente el mercado está haciendo es mostrar una cierta fase de consolidación, ya sea para continuar con el proceso bajista que anteriormente mostraba, o tal vez un posible cambio de tendencia, que nos muestre un escenario alcista, o simplemente que el mercado continúe lateralizando a lo largo del tiempo. Y ahí es donde el resto de acciones o fundamentos que nos puedan estar entregando nuestro análisis, es donde nosotros podemos tomar una mejor decisión para poder identificar y considerar nuestra próxima transacción. Es esa la forma más correcta o más adecuada de analizar el mercado y poder tomar decisiones. ¿Cuál es la cuenta oficial de Facebook? Nos pueden encontrar como Admiral Markets. Sí, esa es Admiral Markets Latam. No tengo yo acceso a través de este computador a Facebook, o al menos no tengo mi cuenta abierta, así que no te puedo confirmar directamente esa, pero sí, esa debería ser la cuenta de Facebook, Admiral Markets Latam. Así que te dejo invitado. Y por supuesto nos pueden seguir en Twitter como @amlatam, mi Twitter personal, @atocamposn. Y por supuesto también en Instagram, @admiralmarketslatam o @atocampos, para que nos sigamos también en distintas redes sociales. ¿Cuál es el costo para operar el dólar peso entrando en 0,1? Está aproximadamente en unos 4.000, 6.000 pesos. En esto está variando al día de hoy el costo de entrada en dicha transacción. 4.000 y 6.000 pesos, que sería el spread del tipo de cambio local para que lo consideres con 0,1 lotes. Está en 0,6 centavos, 0,4 centavos de peso aproximadamente el spread, y ahí tú puedes hacer la conversión en cuanto a lotes. Puede ser tal vez que actualmente esté un poco caro, es algo que nosotros hemos discutido, hemos intentado obviamente disminuir, sí, en horario hábil, de 9 de la mañana hasta las 1:30, casi 2 de la tarde, pero una de las grandes ventajas respecto al resto de los otros brokers es simplemente que nuestro swap, tenemos un swap positivo para las posiciones cortas en el dólar frente al peso chileno, esto por la diferencia en el benchmark que tenemos con la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Chile. Eso resulta que nuestro swap sea positivo, a diferencia de otros brokers que tienen swap negativos y cobran por eso. Y por supuesto la posición en compra en el dólar frente al peso chileno cobra swap negativo, o sea que está cobrando diariamente por tener esa operación. Pero en el caso que ustedes tengan posiciones cortas o posiciones de venta, se paga un swap por tener esas posiciones debido al diferencial. Sí, correcto, Rodrigo, esa es efectivamente. Nos pregunta por acá Daniel, ¿Admiral hace custodia de acciones chilenas? No somos custodios de acciones, a menos que tengas una cuenta, la cuenta Invest, que sí nosotros tenemos acciones en términos de custodia, pero tú no vas obviamente a ser el titular o el dueño de aquella acción, sino que es a través de Admiral Markets, en nuestra cuenta Invest, en donde tú puedes operar acciones sin apalancamiento, sin leverage, como se considera. Es una de las formas que varios de nuestros clientes están considerando poder invertir altas sumas de dinero, y con esto estamos hablando ya de más de 100 millones de pesos que nuestros clientes que operan en las cuentas Invest consideran. ¿Con cuánto se abre una cuenta? No tenemos mínimo, están del orden de los 5, 25, 15 dólares en adelante, no tenemos un punto mínimo, pero sí lo que nosotros siempre recomendamos, y en lo personal, es por lo menos tener $1.000 hacia $3.000 en una cuenta para comenzar. Si ya tienes experiencia invirtiendo, por supuesto, si tienes más dinero o tienes experiencia, ya eso va a quedar a tu criterio,
pero siempre se recomienda contener un capital no menor a $1.000 o $3.000, dependiendo de la capacidad financiera, para poder llevar a cabo tus primeras transacciones y poder resguardar siempre los límites de riesgos. En eso se basa, a fin de cuentas, el tener una cuenta de trading. ¿Cuánto va a ser el riesgo en términos de porcentaje que va a estar tomando o considerando en cada transacción? Pues bien, estimados, no veo más consultas. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, por las dudas que han manifestado. Espero obviamente verlos dentro de pronto en nuevos seminarios y por supuesto en nuestras próximas sesiones de trading, que ya yo volveré a estar activo a partir del próximo día lunes a través de nuestro canal de YouTube Admiral Markets Latinoamérica. Nuevamente los dejo invitados. Si andan por el sur de Chile, cerca de Caburga, Pucón, no duden en escribirme. Estoy disponible obviamente para recibir a los clientes de Admiral Markets, tomarnos algo, un café, conversar de trading, conocer un poco la rutina que yo llevo en el día a día. Y por supuesto espero que dentro de pronto nos podamos ver en otros países y estar realizando seminarios en vivo. Muchas gracias, Mayra, por tu comentario, Alberto, a Gerardo, a Ignacio. Nos dice que gracias por su tiempo muy didáctico. Espero que haya sido muy sencillo a todos de entender un poco esta información. Rodrigo, gracias a ti. Tus redes sociales, nos pregunta Daniel. Vamos a poner acá a Daniel. Bueno, de Admiral Markets Latam. Y la mía, Ato Campos. Ese es mi Instagram. Ahí está, para que nos veamos y nos estemos siguiendo. Un abrazo grande, que tengan una excelente tarde, les agradezco nuevamente y nos estamos viendo en un próximo seminario junto a Admiral Markets. Un abrazo gigante.